El concepto de espacio es ciertamente filosófico, pero también matemático. Hay una conceptualización del espacio, quizás unas de las más avanzadas tienen que ver con esa concepción del espacio que supone el a priori, es decir, la estructura subjetiva, las condiciones estructurales del sujeto para captar la experiencia de la exterioridad. Esta es una concepción kantiana que también entiende que el tiempo es otra condición a priori. Ambas, espacio y tiempo, tienen que ver con las condiciones de posibilidad de la experiencia y del conocimiento. Es decir, sin estas condiciones, sin estos requisitos de posibilidad, no se podría acceder a la experiencia de la exterioridad y tampoco se podría acceder a la experiencia de la interioridad, que es el tiempo. Muy bien, en todo caso, esta concepción del espacio y tiempo tienen un alcance, por así decirlo, absoluto. Hay espacio y tiempo absolutos. Sin embargo, esta concepción ha sido reflexionada, interpelada, contrastada, cambiada a lo largo de lo que podemos llamar fue la discusión filosófica en relación al espacio y al tiempo. Incluso llega a un libro notorio de Martin Heidegger que trata sobre el ser y el tiempo. Y allí se pregunta sobre el tiempo. No solamente se pregunta sobre el sentido de la pregunta sobre el ser, sino al hacerlo se pregunta sobre el tiempo, pero buscando superar la concepción kantiana del tiempo. Cuando ya a principios del siglo XX, esta concepción había sido superada, por así decirlo, por la teoría de la relatividad, cuando se establece que no hay espacio ni tiempo absolutos, sino más bien lo que hay es un tejido del espacio-tiempo, es decir, que están integrados y articulados, y que las aproximaciones al espacio y tiempo son relativas y dependen fundamentalmente de los referentes, y por lo tanto se concibe una simultaneidad dinámica del espacio y del tiempo. Ahora bien, todos estos son conceptos, tienen que ver con la conceptualización, tanto en filosofía como en física, incluyendo la metáfora del tejido del espacio-tiempo, convertido en concepto por la teoría general, es decir, la teoría restringida y la teoría ampliada de la física relativista. Un concepto más concreto se da en geografía y un concepto más voluminoso, por así decirlo, se da en geología, aunque ambos conceptos estrictamente se refieran y tengan como referente al planeta Tierra. En estos casos de conceptos concretos que tienen que ver con geografía y geología, también están ligados al tiempo. No hay geografía sin tiempo, tampoco hay geología sin tiempo. Se puede hablar de ciclos, pero también de estratificaciones.
la geografía cuantitativa y la geografía humana han avanzado concibiendo el espacio geográfico a partir de la intervención de fuerzas. En ese sentido, se ha avanzado a un espacio creado, a un espacio construido, conformado y configurado por las fuerzas concurrentes. Como se podrá ver, en este caso tampoco la concepción concreta del tiempo está alejada de lo que hemos llamado la condición de posibilidad de la experiencia. Es decir, no está alejada de la experiencia, solo que en este caso estamos hablando de una experiencia social, pero también de una experiencia organizada, medida, experimentada por los procedimientos científicos. Aunque también podemos hablar de la sensibilización de la experiencia. Obviamente la experiencia supone ya los sentidos y la percepción, pero aquí hablamos de la sensibilización en la medida que la sensibilidad adquiere una capacidad de información notoria y en ese sentido se introduce a la concepción del espacio geográfico. Por ejemplo, en Milton Santos, donde las sensaciones juegan un papel muy importante en la configuración y en la conformación del concepto de espacio, sobre todo del concepto de espacio local. Paul Virilio también incorpora modificaciones importantes en el concepto de espacio, incorporando en el mismo o en el manejo del mismo el criterio y la conceptualización y percepción de la velocidad. Paul Virilio elabora el modelo de la guerra, que supone la dromología, la ciencia de la velocidad. Esta concepción es importante cuando se comprende y entiende y se asumen los problemas de la sociedad respecto de la guerra. Dice, quien controle el territorio lo posee. Y no es un tema de leyes ni de contratos, sino fundamentalmente de movimiento y circulación. También se trata de una logística de la percepción, del movimiento de imágenes en el campo de batalla. En la modernidad habríamos pasado de la guerra del asedio a la guerra de movimiento, donde desaparece la concepción de fortaleza. Al respecto podríamos decir que no hay fortaleza que valga, ni tampoco asedio que valga. Lo que importa aquí es seguir avanzando, cortar los suministros. Lo que importa aquí es la velocidad del desplazamiento, que a su vez es envolvente. Por otra parte, vinculado a todo esto, a estos conceptos de Paul Virilio, está el concepto de accidente. Él considera que hay ciencia del accidente. Considera que no hay tecnología sin accidente, que la construcción del ferrocarril supone, a su vez, la posibilidad del descarrilamiento. Habríamos perdido la relación inmediata con la realidad, la visión inmediata de la realidad, para sustituirla
por la imaginación y, si se quiere, vamos a introducir ese término, por la imaginería. En términos tecnológicos, proliferan los simuladores. Habríamos pasado del horizonte directo e inmediato de la experiencia al horizonte del entorno disimulado. Al respecto, tendríamos que preguntarnos si la guerra puede ser considerada más bien como un accidente. En el sentido, se podría entender que de lo que se trata es de evitar el accidente, es decir, evitar la guerra. Para tal efecto se simularía sus posibilidades. Sin embargo, vemos en la historia reciente y en la historia mediata que las sociedades modernas, los estados-nación modernos, se han embarcado en la guerra como una obsesión, inclusive como una finalidad. Ocurre, desde esta perspectiva, como si buscaran el accidente, provocar el accidente. La simulación en este caso vendría a resultar en un instrumento o en un procedimiento para buscar ocasionar el accidente, es decir, la guerra. La finalización de la Primera Guerra Mundial, la paz, no habría sido precisamente esto, el logro de la paz, sino el logro de una tregua, de una espera para iniciar de nuevo la guerra. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tampoco se habría logrado una paz propiamente dicha, sino un sistema altamente complejo en espera y en preparación de la guerra, es decir, sería una paz para hacer la guerra, obviamente postergada por un tiempo o más bien transferida a los lugares periféricos donde pueden enfrentarse las superpotencias emergidas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es una de las características de esta guerra, de la última, de la Segunda Guerra Mundial? Sobre todo como preparación del desenlace final, los bombardeos. Es decir, se tienen a las ciudades alemanas bombardeadas todo el tiempo, las 24 horas, para crear una situación de inseguridad, para crear un ambiente de vulnerabilidad constante, en consecuencia de miedo permanente. Si bien tiene esto antecedentes en el bombardeo de la Luftwaffe a Londres, lo que ocurre después es de magnitud mucho más grande, desmesurada y descomunal. Esta situación se va a repetir intensivamente de una manera monstruosa en el bombardeo nuclear a Hiroshima y Nagasaki. Un bombardeo que no era necesario hacerlo, puesto que ya Japón había perdido la guerra, solo resistía. Sin embargo, se lo hizo no solamente por experimentación, mostrando fehacientemente el desprecio que tiene el mando norteamericano por la humanidad, sobre todo por la humanidad del otro, disminuido a la nada, pulverizado por la explosión nuclear. Los bombardeos sistemáticos y en gran escala, arrasando
extensos espacios territoriales se vuelven a dar en la Guerra de Corea y en la Guerra del Vietnam. Estamos, por así decirlo, ante una nueva concepción de la guerra o un desplazamiento de la concepción de la guerra a la conformación de una geografía de la destrucción que tiene que ver con los bombardeos, sobre todo a ciudades. Aunque en el caso de Corea y de Vietnam no es solamente así, pues se bombardea ciudades y se bombardea sobre todo extensos territorios donde supuestamente se encuentra el enemigo. Se destruye el hábitat para que sea invivible y para extirpar toda posibilidad de resistencia, para hacer desaparecer al enemigo, para aniquilarlo completamente. Desde este punto de vista podríamos decir que la guerra es la destrucción del espacio. La obsesión última e inconsciente es de que el espacio no debe existir. Pregunta, entonces, ¿lo que debe existir es solamente el tiempo? Si tomamos en cuenta esa obsesión por el fin de la historia, tampoco debe existir el tiempo, tiene que desaparecer en esa convergencia, en ese desenlace que más se parece a una explosión definitiva nuclear. Se puede decir desde el psicoanálisis que lo que se llama el instinto de muerte, el instinto tanático, se ha vuelto descomunal y monstruoso, abarcando todo el planeta. El instinto de muerte se habría globalizado. Todo estaría destinado a la guerra. La sociedad misma, la estructuración de la sociedad misma, las formas de gobierno, las estructuraciones del Estado moderno, sobre todo las estructuraciones del orden mundial, de las dominaciones, estarían destinadas para la guerra, para hacer desaparecer en estas condiciones globales la vida misma. Si nos situamos en la coyuntura presente, también podemos observar esa repetición tecnológica y militar del bombardeo sistemático e implacable. Esto ha ocurrido en la guerra de Yugoslavia, también en las dos guerras del Golfo, así como en la guerra de Afganistán. Ahora vemos el bombardeo repetido, sistemático, permanente, como un sistema, como un aparato y una máquina de engranajes que tienen por objeto el desencadenamiento del exterminio. Esto está ocurriendo en Gaza, a ojos vista de todos que se han convertido en espectadores del genocidio, en el beneplácito de la visión de los ultraconservadores supremacistas israelitas y en el adormecimiento sorprendente de todo el público de todos los países del mundo, con la contemplación cómplice y concomitante de las potencias europeas y sobre todo de la hiperpotencia en decadencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero no apuntamos a la denuncia en este ensayo, sino a comprender el funcionamiento de este acontecimiento posmoderno de la guerra
que resulta en la geografía de la destrucción. También en esta economía de guerra, sostenida por una economía de la paz, que está destinada precisamente también a hacer la guerra, a dar lugar a la guerra. Una economía de la paz que también, desde el Plan Marshall, que sería el antecedente, está orientada a las tareas de reconstrucción de lo que se ha destruido. Este comportamiento contradictorio evidencia una clave de lo que ocurre, en lo que están embarcadas las potencias y sobre todo la hiperpotencia en decadencia. Hay que destruir para reconstruir, hay que destruir para permitir el crecimiento y el desarrollo económico de un sistema mundo capitalista que se encuentra en su etapa de clausura, en la dominancia del capital financiero y especulativo. Volviendo al bombardeo, se ha vuelto a repetir en el ataque de Israel contra Irán, con la excusa de un ataque preventivo. Ya se cuentan con más de 1.500 operaciones militares de bombardeo. En respuesta, Israel ha recibido también un bombardeo sistemático y abrumador de misiles por parte de Irán, esta vez penetrando y hasta casi inutilizando las defensas antiaéreas, los 3 sistemas de defensa antiaéreos que tiene Israel, montados por los Estados Unidos de Norteamérica. Como nunca antes, las ciudades israelitas están expuestas y han sido afectadas, penetradas por los misiles y sus explosiones. Entonces la guerra se ha convertido en la competencia por la destrucción misma de la geografía y por ende se ha dado lugar a la geografía misma de la destrucción. Se bordea el límite de usar las armas nucleares de destrucción, con lo que habríamos ingresado, si esto ocurre, a la Tercera Guerra Mundial, a la experiencia de una guerra de aniquilación generalizada. Pero este desenlace no les parece importar ni al mando israelita, ni al mando norteamericano, tampoco sorprendentemente al mando europeo. A estas alturas parecen organismos estructurados, sistemas organizados para el suicidio. Se habrían enamorado de la muerte, incluso de su propia muerte, porque en el fondo están convocando a sus pueblos a la inmolación. La ideología supremacista repite de manera enferma lo que pidió Adolf Hitler al pueblo alemán en plena derrota: inmolarse. Ahora lo hace el gobierno de Benjamín Netanyahu, apoyado y sostenido por fracciones delirantes del ultraconservadurismo supremacista. Empujan a hacerlo el lobby israelita y los fundamentalistas de la hiperburguesía de los Estados Unidos de Norteamérica. En consecuencia, lo que era economía de la paz destinada a la guerra, a la economía de la guerra, en la medida que avanzan los acontecimientos de la guerra en los espesores del presente bélico,
se habría convertido en una economía destinada a la aniquilación. Respecto a esto que llamamos el instinto tanático globalizado, Paul Virilio se pregunta: ¿qué pensar del carácter que podría tomar esta tecnocracia si, para colmo, ya no pretende ser guiada desde adentro por la razón y el progreso, sino por el no progreso y el terror? Se trata de una administración planificada del terror y del miedo, de la administración del terror y del miedo, pero también de lograr la condena de una subalternización permanente, de lograr la subyugación constante de la población. Todo esto está vinculado a lo que se llama la guerra total, que viene a ser también la paz total, una paz que estratifica los logros y la victoria de la guerra. Empero todo esto se da en lo que hemos venido a llamar la destrucción geográfica, la destrucción del espacio, la abolición del espacio mismo, convertirlo en un espacio liso como lo es el mar, sin obstáculos. Por lo tanto, de lo que se trata precisamente como condición de posibilidad es destruir todos los obstáculos, incluyendo el hábitat. Ante lo que está ocurriendo, llama la atención la sorpresa de analistas y comentaristas que aparecen en todos los lugares y en todas las pantallas de los medios más connotados. Inclusive serios analistas de lo que ocurre de la economía y de la guerra dicen que se encuentran sorprendidos del ataque de Israel a Irán, que no lo esperaban, sobre todo cuando había negociaciones sobre la restricción y el control del desarrollo de la energía nuclear por parte de Irán. No podría haber ninguna sorpresa, puesto que se trata de todo un sistema global organizado para la guerra, de toda una economía de paz organizada para la guerra. En consecuencia, cualquier contingencia puede hacer estallar la guerra en cualquier lugar. Bueno, esto de cualquier lugar es una exageración. Sin embargo, no tan exagerada. Lo que se ha dado es la guerra en el lugar más esperado, el Medio Oriente, que se ha convertido desde la ocupación imperialista y colonizadora, inclusive después de su retiro de estos imperialismos colonialistas, dejando como herencia las formas de administración colonial y el problema del conflicto del Medio Oriente, nucleado en el conflicto árabe-israelí, cuya centralidad inquietante radica en el conflicto de Palestina. Las estrategias de la guerra total se han empleado ya desde la guerra de 1948. Se han vuelto a repetir de una manera intempestiva, intensa y rápida en la Guerra de los 6 días y en la Guerra del Yom Kippur. Ahora se lo hace de manera desmesurada, sistemáticamente planificada y ejecutada en Gaza, que adquiere las formas cotidianas del genocidio minucioso y detallado, distribuido en el espacio restringido de Gaza, que viene a ser un enorme gueto. Ahora que ha estallado la guerra israelí-iraní,
no solamente el Medio Oriente, sino el Mediterráneo, tal como lo describe y lo figura Fernand Braudel, se ha convertido en objeto y materia de este megasistema de poder abstracto mundial organizado para la guerra, el exterminio y el aniquilamiento. Si seguimos con Braudel, con la globalización del Mediterráneo o la mediterranización del mundo. En consecuencia, todo el mundo estaría convertido en el objeto y la materia de esta guerra preparada con mucha antelación y organizada en las entrañas mismas del sistema mundo capitalista. Por lo tanto, la geografía de la destrucción pasaría a convertirse en una geografía global de la destrucción, o en la geografía de la destrucción globalizada.